Admiren mi caballo. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes, tercer programa que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente nos da mucho gusto estar en este lunes, 1 de febrero, con dos amigos y dos grandes colaboradores, analistas políticos, que la verdad, pues cada vez tienen muchas cosas importantísimas que decir y han consolidado nuestra plataforma 4B TV Diálogos. Daniel Solorio Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto, mi estimado maestro en Derecho. Y muy contento, también al doctor. Muy contento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Y al doctor Armando Duarte. Un gusto saludarte igualmente, mi estimado Daniel. Y el doctor en Estudios de Desarrollo Global, Armando Duarte Moller. Bienvenido de nueva cuenta, mi estimado Armando. Aquí estamos. Muchas gracias, gusto. Olga, por favor. Bueno, pues amigas de Cuatro Vientos, la semana pasada no pudimos realizar el programa que teníamos ya preparado con nuestros colaboradores porque amaneció muy lluvioso y resulta que si llueve, si hay viento, si sucede cualquier cosa, Carlos Slim nos falla y se nos interrumpe en la transmisión. No hubo internet con Armando y empezó a fallar con Daniel, así es que tuvimos que posponer el tema. Daniel Solorio nos ha pedido unos minutos para que abordemos de todos modos el tema que habíamos dejado pendiente y que tiene que ver con la libertad de expresión, Daniel, y sí, los problemas, las intentonas reiteradas del Instituto Nacional Electoral y que está por resolverse ya en el Tribunal Electoral respecto a la mañanera, la conferencia de Andrés Manuel López Obrador. Es un espacio que debe eliminarse, es un espacio que debe cortarse, acotarse por parte de las autoridades electorales porque se hace propaganda electoral desde ahí, o es un ejercicio inusitado, sí, interesante, hasta que entró Andrés Manuel a la presidencia, inédito a nivel nacional, un ejercicio de información, un ejercicio de formación también. ¿Qué es la mañanera? ¿Qué puede suceder con el Tribunal Electoral? ¿Habrá o no censura? ¿Habrá o no, en términos en que lo dice Lorenzo Córdoba, una aplicación de la ley, del reglamento? ¿O habrá un espacio mayor de comprensión en las autoridades electorales para un ejercicio informativo diferente al que estábamos acostumbrados? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta materia? Me gustaría que empezara Daniel, y si tú tienes algo más que agregar, Armando, pues le damos para adelante al tema, para poder entrar al otro que les habíamos propuesto también hoy. Serían dos temas. El otro es ya el arranque, de hecho, del proceso y la formación ya legal, institucional, ¿verdad?, de esta coalición Va por México y los nombres que se mencionan ya por la contienda en Baja California por la gubernatura del estado. Empezamos pues contigo, Daniel, con el derecho a la información y la pugna INE, Tribunal Electoral, AMLO. Bueno, muy brevemente diré, es una pugna efectivamente muy interesante. Y también, a mi juicio, tendrá que resolverse conforme a los principios constitucionales protectores de los derechos humanos. La Constitución y toda la jurisprudencia que la Suprema Corte y los tribunales internacionales han establecido se inclinan por la protección de los derechos humanos, como tiene que ser, como debe ser, especialmente a partir del año 2011, en que se introdujo a la Constitución una reforma a la que se le conoce en el medio jurídico como el principio pro homine, es decir, principio en favor de las personas y de los derechos de las personas, de los derechos humanos, maximizar los derechos humanos. Lo ha dicho la Corte por mucho tiempo. El INE ha intentado, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama son los más destacados miembros del INE, que han estado pregonando una doctrina conforme a la cual
no tienen que prevalecer los derechos humanos del presidente de la República, sino el 134 de la Constitución, que prohíbe la propaganda electoral por parte de funcionarios públicos. Por supuesto que ahí se abre un conflicto entre dos palabras, la palabra propaganda y la palabra información. El presidente tiene el derecho y el deber constitucional de informar y tiene además libertad de expresión. He leído en redes sociales una extraña doctrina que sostienen inclusive algunos abogados de la región, no se lo he leído a otros de otros lugares del país, ni siquiera Lorenzo Córdoba lo ha dicho de ese modo, pero aquí en la región hay abogados que están intentando convencer a la gente de que el presidente no tiene derechos humanos, de que el presidente tiene, dicen ellos, en una visión muy juridicista, en una visión muy legalista, dicen ellos que un funcionario público como el presidente lo que tiene son facultades y no derechos. Esa es la clave de su argumento. Bueno, es verdad que los presidentes, como cualquier funcionario público, tienen facultades, las que les da la Constitución y las que les dan las leyes para actuar, para ejercer sus atribuciones en múltiples materias. Pero eso en nada desmerece que el presidente, como igual cualquier gobernador, cualquier funcionario, tiene también libertad, derechos humanos, libertad de expresión. Eso no hay modo de negarlo. Pero hay un sector de abogados de la región, es lo único que yo he leído aquí en la región, que dicen no, el presidente es un funcionario y no tiene derechos humanos, tiene deberes de respetar el 134. Ese es el punto central. Yo no tomo tan en serio esa argumentación de que el presidente prácticamente es como decir que el presidente no es un ser humano. Que el presidente no es un ser humano porque es un funcionario. Como si hubiera modo de que los funcionarios no fueran seres humanos. Es una doctrina para mí muy extraña, extravagante, y me parece que el Tribunal Electoral, supongo que el Tribunal Electoral en breve no podrá irse por ahí, pues eso no tiene sentido de lo jurídico, por lo menos. Por supuesto que todos los funcionarios públicos tienen que ejercer con prudencia su libertad de expresión para no incurrir, para no llevar a cabo conductas reprobables, reprochables, que inclusive pueden ser delictivas en materia electoral, por supuesto. Por supuesto que eso es así, pero no tiene ninguna atribución constitucional el INE para de antemano decir al presidente: se detiene, no hay mañanera o no se difunde la mañanera de tal fecha a tal fecha porque contiene propaganda electoral. Eso sería una gran arbitrariedad, sería una violación a las libertades de expresión del presidente y a sus deberes de informar y a los derechos del pueblo a ser informado. Yo por eso pienso que el Tribunal Electoral, en la sentencia que viene dentro de poco, hará un ejercicio de lo que la doctrina constitucional llama ejercicio de ponderación, es decir, de sopesar valores, para decidir de qué manera o qué reglas, qué principios debe observar el presidente en sus mañaneras. Sí. En sus mañaneras. Para decir lo que quiera decir, que no sea propaganda electoral, claro. Pero bueno, eso el presidente lo ha estado diciendo constantemente. Por cierto, hoy Olga Sánchez Cordero enfatizó este punto. Dijo que en los dos procesos electorales que se han llevado a cabo durante el periodo de López Obrador en la presidencia, no ha habido, dijo, ni una sola queja concreta de que el gobierno federal haya llevado a cabo propaganda electoral.
lo dijo hoy muy enfáticamente la secretaria de Gobernación en ejercicio de las funciones en que está sustituyendo al presidente en la mañanera. Yo pienso que el tribunal tendrá que ser prudente, sabio, como le corresponde, y hacer ese ejercicio de ponderación para armonizar los derechos humanos del presidente, los derechos humanos de nosotros, del pueblo entero, para ser informados, y las disposiciones del artículo 134. Esa es mi presentación del tema. Si hay algún comentario, ¿le seguimos o nos vamos al otro? Sí, gracias, Daniel. Por cierto que también Olga Sánchez Cordero nos informó esta mañana que ya el próximo lunes se reincorpora López Obrador al 100% a sus actividades, empezando por la conferencia mañanera, ya el próximo lunes. Armando, ¿tú qué piensas de...? Sí, Armando, no, pues a mí me da mucho gusto porque coincide con que yo tengo una secretaria que también tuvo COVID y que ayer me avisó, ayer se cumplieron 2 semanas de su COVID y me dijo que ya mañana regresa, después de 2 semanas de inhabilitación, regresa a trabajar. Eso me gusta mucho porque he tenido mi despacho sin secretaria. Por eso me gusta mucho saber que ya el presidente se reincorpore en 2 semanas, en una persona sana, sean suficientes para regresar ya sin contagio, sin riesgo de contagio a otros, y sobre todo, por supuesto, cuidándose mucho por las secuelas, lo que queda pendiente, ¿verdad? Eso sería. Sí, esperemos que regrese. Qué bueno, me da gusto que ya. Sí. Así es. Armando. Bueno, yo comentaría que me parece un exceso esta intentona del Instituto Nacional Electoral de a priori establecer restricciones a la mañanera, porque presume que desde antes que en esta se va a hacer uso de ese espacio, de ese medio de comunicación gubernamental para hacer campaña política. Y pues yo creo que la respuesta se la dio Andrés Manuel. No se preocupen, nosotros hemos luchado en contra de eso, no lo vamos a hacer, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es cómo, ¿verdad? Están, como decimos luego, poniéndose el guarache antes de espinarse. O sea, todavía no sucede, todavía no pasa y ya están diciendo la vamos a cancelar. Obviamente después lo matizaron y dijeron no se trata de cancelarlo, simplemente de que no se transmita de manera íntegra porque hay propaganda. Pero ahí está el problema. Ya están diciendo desde ahorita que va a haber propaganda. Y ahí me parece que el presidente de la República, además de la congruencia que lo ha caracterizado, pues es una persona responsable y seguramente que en sus mañaneras se va a abstener de emitir algún tipo de opinión o planteamiento que pudiese ser considerado como propaganda política. Aquí también entra esta cuestión, bueno, que se entiende que definir que es una acepción tan amplia, pues que no permita hacer ningún comentario, ¿no? Y entonces ahí sí, pues estaríamos frente a un caso de violación a este principio de la libertad de expresión. La propaganda política hay que definirla con precisión para ver qué es lo que cae dentro de ese concepto y qué es lo que no. Entonces a mí me parece pues, que es un intento, en primer lugar, excesivo por parte del Instituto Nacional Electoral y que no podemos separar de lo que ha sido la actitud que han tenido estos 2 funcionarios del instituto. Los acaba de mencionar ahorita el licenciado Solorio, ¿no? Es el presidente Córdoba y el Ciro Murayama, que tienen vínculos, ¿no? Muy ya denunciados, uno con el partido que estuvo en el poder, el PRI, y el otro, pues que ha sido también una persona que pues prácticamente debe su puesto a estos compromisos políticos que estableció desde hace algún tiempo.
Entonces, por más que quieran plantearse que se encuentran en una postura neutral y de cumplimiento de sus atribuciones, pues es difícil separar estos hechos de esta actitud que están manifestando. Sí, bueno, creo que respecto a este tema, pues no nos queda otra más que esperar lo que decida el Tribunal Electoral, y lo que decida pues tendrá que ser acatado, ¿no? Porque pues es la máxima autoridad. Yo nada más recordaría que contra las mañaneras, en una exigencia de que sean eliminadas, se han pronunciado líderes de la oposición, líderes empresariales, algunos intelectuales que de muchas maneras se alinean a esta opinión de los empresarios, de una parte de la cúpula empresarial y de la oposición política, y aún sin que haya elecciones, sin que esgriman el argumento del periodo electoral, han estado solicitando que se eliminen las mañaneras. No en balde resultó que la mancuerna que a través del espacio de Latinus han hecho Carlos Loret de Mola y el payaso Broso, en su primer programa conjunto hayan hecho una parodia de la mañanera. Es como en el caso de la pandemia, donde se busca por todos los medios cortarle la cabeza, por decirlo así, en este sentido tan drástico, al vocero, ¿verdad?, del sector salud, al doctor Hugo López-Gatell. Y en el caso de López Obrador, pues lo que se busca desde que inició su gobierno prácticamente la eliminación de las mañaneras. Basta con hacer una búsqueda en internet y nos vamos a dar cuenta de que no es algo nuevo que surja ahora con la campaña, sino que ha sido una constante, pedir que se eliminen las mañaneras. Pero que, no sé si tú quisieras... Sí, yo quiero hacer una breve intervención nada más. Miren, quiero reconocer que no me había metido realmente a verificar nada sobre el tema. Me había estado, no estuviendo, había mucha chamba. Y me acabo de encontrar ahorita en una rapidísima vista a internet, pues cómo está este tema de la propaganda en materia electoral en nuestro país. Y me encontré con un documento de líneas, no sé si ustedes lo conozcan, sí. Armando, Daniel, Olga, que se llama Líneas Jurisprudenciales. ¿De quiénes? Fíjense nada más de quiénes. Del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, Centro de Capacitación Judicial Electoral. Ahorita lo voy a compartir en el chat. Ahorita lo voy a compartir para que todos, no nada más los cuatro lo tengamos, sino que el público en general. Y habla sobre propaganda en materia de criterios electorales relevantes de la doctora Carolina Mónica Gilas y con una asistencia de investigación de Vladimir Alexei Chorny Elizalde. Y habla, es un documento muy interesante en donde se va desglosando artículo por artículo que tenga que ver con relación a la propaganda electoral en los procesos electorales en nuestro país. Y destaca, por ejemplo, el artículo 41, que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y de los estados en los que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos en la presente Constitución. El apartado A le indica que el apartado A de este artículo, el Instituto Federal Electoral será la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al espacio en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos, de acuerdo a las siguientes, lo que establecen las leyes. El apartado C es muy interesante porque dice: en la propaganda política o electoral que difunda los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. No voy a emitir ningún comentario porque le digo, es un documento que me acabo de encontrar, ya lo bajé y ahorita lo voy a compartir. Pero habla precisamente, va dando a conocer en qué consiste incluso, fíjense lo que menciona ese apartado A, de lo que es la propaganda electoral. La propaganda electoral son las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo. Deberán proporcionar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados en los partidos políticos en sus documentos básicos
y particularmente en la plataforma electoral que para la elección de cuestión se hubiese registrado. Y aquí incluso menciona, les digo, voy a estar leyéndolo en el transcurso de la conversación, del diálogo, a ver si hay algo que se especifique en cuestión de hasta dónde tendríamos entonces que estar checando si el presidente de la República, sea quien sea, tiene derecho a utilizar la propaganda y de qué forma la puede estar ejerciendo. Voy a checarlo, pero amigos, quería nada más informarles esto. Ahorita mismo se lo comparto para que ustedes también lo tengan en su poder y lo bajen y podamos ir avanzando sobre este tema. ¿Algún comentario, Daniel, al respecto? Bueno, sí, nada más que sí tiene mucho interés lo que está diciendo Luis, pero él mismo lo hizo notar que el artículo 41 se refiere a la propaganda electoral que hacen los partidos políticos. Intenta definir qué características debe tener la propaganda de los partidos, que son los que tienen derecho a hacer propaganda electoral. Los funcionarios públicos no tienen derecho a hacer propaganda electoral en ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia, y por eso no caen en el artículo 41, sino se van al 134, donde la Constitución prohíbe la propaganda electoral por los funcionarios públicos. Por eso yo decía hace un ratito, en la discusión se va a centrar en que si lo que hace el presidente en las mañaneras es propaganda electoral o no lo es. Ok. Mira, y encontré esto. Los sujetos obligados a esto que estamos hablando en materia de propaganda electoral. Ahí va. Artículo 341 del COFIPE establece que los sujetos responsables por infracciones cometidas a las disposiciones electorales en materia de propaganda. A. Los partidos políticos. B. Las agrupaciones políticas nacionales. C. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. D. Los ciudadanos o cualquier persona física o moral. Los observadores electorales y organizaciones de observadores electorales. F. Las autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los poderes de la Unión, de los poderes locales, órganos municipales, órganos del gobierno del Distrito Federal, lo que era entonces lo que es la Ciudad de México, órganos autónomos o cualquier otro ente público, Nada más ahí está esa aportación también. Y también mencionar que lo que el día pasado, 22 de enero, el presidente solicitó al Tribunal Electoral en su recurso de inconformidad por la decisión que tomó el INE, lo que solicita es que el Tribunal Electoral le defina con toda precisión qué significa la propaganda, hacer propaganda, qué significaría propaganda electoral y que defina también, por supuesto, cuáles serían, en caso de que le diera la razón al INE, que le aclarara con toda precisión cuáles son los temas de los que no podría hablar en las mañaneras. Eso es lo que está pidiendo el presidente López Obrador. Sí, así es, sí. Uy, tenía que salir. Vamos a tener que ir haciendo cortes, disculpen, pero ya nos están marcando ahí un alto. Adelante, ahora. Que nos quedan 10 minutos, Armando, ¿algo para concluir este primer bloque? Bueno, pues en realidad lo que acabo de mencionar, y como bien mencionan ustedes, hay que ver cuál va a ser la resolución, el sentido de la resolución del tribunal. Recordemos que el tribunal tiene la última palabra en esta materia y que lo que resuelva pues es inapelable y se tendrá que acatar por todas las partes. Esperemos que haga un análisis muy objetivo del asunto y que tome la mejor resolución. Así es. Bueno, pues no sé, podemos dejar entrado ya el planteamiento del segundo tema, a menos que quieran ustedes ahondar un poco más en este. Si no, entramos al segundo tema, que es ya el de la contienda, ya que se desata, se inicia en Baja California, como en el país, con la decisión también de la oposición finalmente de formalizar, instituir su alianza electoral PRI, PAN, PRD
con la alianza denominada Va por México. Y los primeros nombres que han surgido en Baja California, así como el de Jorge Hank Ron, que se ha decidido postularse por el partido Encuentro Solidario, junto con el teniente coronel Julián Leizaola, que él va por la presidencia municipal de Tijuana. Entonces, creo que nos dan los personajes, incluido el nombre también que han estado mencionando de la ex Miss Universo Lupita Jones, como para encabezar esta coalición opositora. Y bueno, como han visto la candidatura de Pilar, la posible candidatura ya segura, porque ya está postulada, de hecho, ¿no? Ya está abierto, ya está cantada esa postulación de Marina del Pilar por Morena. Si Javier, no sé si nos convenga terminar. Tenemos 7 minutos. 7 minutos más. Armando, empezamos contigo. Cómo no, con mucho gusto. Mira, bueno, la Constitución establece el derecho de todos los mexicanos a votar y ser votados. Y en ese sentido no hay restricción alguna para que cualquier persona que cumpla con los requisitos de elegibilidad que se establecen en la propia Constitución, en la ley electoral, puedan ser postulados por cualquier partido. Entonces, en ese sentido, pues si andan buscando como candidato o candidata en este caso a Lupita Jones, o en algún otro lugar creo que traían al Kiko, era este personaje de la comedia mexicana, bueno, pues están en su derecho y es perfectamente legal, pueden hacerlo. Tocará a la gente valorar si estas personas, ¿verdad?, pueden o están en condiciones de satisfacer sus expectativas en relación con lo que la gente quiere para su gobierno. Lo lastimoso del caso es que se ponga por enfrente cuestiones como la popularidad, como la imagen y no la propuesta. Ese es el problema. Tal vez nos sorprendan. A lo mejor este señor, conocido popularmente como el Kiko, pues tengo una propuesta muy interesante. Bueno, pues habría que verla, ¿no? El Kiko, el que va para candidato a gobernador por Querétaro, postulado por Querétaro, sí. Postulado por el PAN, o por quién es lo que está postulando a Kiko. No recuerdo si es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, sí, Movimiento Ciudadano. Y en el caso de Baja California, pues a la ex Miss Universo, ¿no? Seguramente muy conocida, ya no tanto por la juventud, porque ya pasó su tiempo, y tampoco, digamos, bueno, que le conozcamos atributos políticos, ideológicos, la verdad que no se los conozco. Puedo, obviamente el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no los tenga, ¿verdad? Pero tendrá que demostrarlos en todo caso, ¿no? Y la gente tendrá que decidir. No vaya a salir como Paquita la del barrio que dijo, yo no sé para qué estoy aquí, ¿verdad? Sí. Pero aquí me van a decir lo que tengo que hacer. Pues no se vale, ¿no? O sea, como que da la impresión de que ante su situación de aceptación o de rechazo por parte de la ciudadanía, andan buscando este tipo de mecanismos para tratar de subsanar esa deficiencia, ¿no? Lo que podría opinar ahorita para dar oportunidad a que el licenciado Solorio pueda emitir su opinión en esta parte de la entrevista. Bueno, y me gustaría mucho, Daniel, si nos pudieras dar también una opinión sobre lo que significa de fondo esta alianza PRI-PAN-PRD, algo que en otros tiempos pues podría parecer absolutamente imposible de que sucediera, sucede hoy. Adelante, Daniel. Bueno, tiene mucho sentido esa unificación de personas, de grupos, de partidos que desde hace ya un buen número de años y en múltiples momentos han demostrado públicamente que sirven a los mismos intereses. Si PRI, PAN y PRD se pusieron
por ejemplo, en el momento del llamado Pacto contra México en el año 2013, se pusieron abiertamente contra los intereses nacionales del pueblo mexicano y pactaron una serie de reformas constitucionales para entregar los recursos naturales a las transnacionales. Demostraron en creo que es el mejor momento en que han demostrado a quién obedecen, a quién sirven, y no es el pueblo mexicano aquel al que sirven. Hicieron una reforma energética que los pinta de cuerpo entero, una reforma energética que tuvo por objeto justamente establecer las bases para que las grandes transnacionales pudieran adueñarse de los recursos naturales. Reforma energética que hasta este momento todavía no ha sido posible revertir. Entonces creo que es la mejor referencia. El Pacto contra México pone exactamente en las mismas condiciones en que ahora están PRI, PAN y PRD, aliados para la defensa de los mismos intereses de aquella época, porque esos son, no pueden ir de otra manera, porque esos son. Bueno, por eso tiene mucho sentido pues que estén en esas condiciones. Lo que a mí me parece en Baja California particularmente grave es que las cúpulas de Morena Baja California también se hayan identificado con esos intereses a través de este personaje llamado Jaime Bonilla, que bueno, ya no hay mucho que decir ya de él, no hay mucho que decir, me gusta la palabra inefable. Precisamente el reseteo del capitalismo. Y en esta le llaman el gran reseteo, ¿no? The Great Reset. Y con esta expresión se refieren a que hay que cambiar el modelo económico, que ya este modelo económico neoliberal dio lo que tenía que dar, que llegó a un punto de agotamiento que se manifestó en la crisis económica que se está viviendo en todo el mundo, particularmente en aquellos países que hicieron de este modelo, digamos, su paradigma, ¿no? Y me estoy refiriendo a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a algunos otros países. Y entonces se están planteando una remodelación de fondo del capitalismo. Entonces, si esta alianza se propusiera restituir el modelo neoliberal, pues iba a quedar colgada de la... Entonces, no creo que ese sea su propósito. Para mí es mucho más sencillo. No tienen propuesta. Lo que quieren es descarrilar la cuarta transformación. Ese es su propósito fundamental. Y para ello ven como una necesidad, como una condición necesaria e indispensable, arrebatarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Por una razón muy sencilla, es esta instancia, la Cámara de Diputados, la que aprueba el presupuesto. Y las políticas públicas están necesariamente vinculadas, atadas, condicionadas por el presupuesto. Y entonces ellos pretenden, ¿verdad?, lograr la mayoría y reorientar toda la política social y de inversiones del gobierno de la República. Pretenden regresar al poder. Ahora, si fuera con el propósito de implementar un nuevo modelo alternativo que buscara el beneficio del país, pues yo les concedería, aunque no estuviese de acuerdo con él, pues el beneficio de la duda, en el sentido de que pues tienen todo el derecho. Pero en realidad buscan regresar al poder para seguir haciendo lo que han hecho durante tanto tiempo. Recordemos esta noticia que acaba de salir, de que en un pequeño país allá en Europa, llamado Andorra, que tiene creo 500 kilómetros cuadrados y menos de 100,000 habitantes, se acaban de congelar cuentas por 48,000 millones de pesos a 23 destacados personajes de la política y del sector empresarial mexicano. Todos ellos vinculados a estos partidos, al PRI, al PAN y no sé si al PRD. Entonces,
es evidente que estos partidos han hecho de la política un negocio y creo que su aspiración fundamental es esa, regresar al poder para seguir llenándose los bolsillos de dinero. Es muy pedestre este propósito, no lo van a decir, pero ahí están las evidencias. ¿Qué proponen? Sí, no pueden proponer regresar al neoliberalismo, pues ya se acabó. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a proponer? No están proponiendo nada. Simple y sencillamente dicen hay que acabar con Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque es antidemocrático, porque es autoritario, porque, bueno, le sacan todos los calificativos, pero no tienen una propuesta. Están vacíos en ese sentido. Ahora, ellos pueden unirse, por supuesto, es un derecho que tienen, es legítimo, ¿no? Y qué bueno que se unan y que hagan una oposición, pero lo que le exigiríamos los ciudadanos, tanto los que no estamos de acuerdo con ellos como los que sí lo están, lo que le exigiríamos a esta alianza es que tenga proyecto, y la verdad no se ve por ningún lado. Sí. Bueno, ellos han hablado de 30 puntos de una agenda programática de la coalición, que hay que decirlo son los puntos que trabajaron junto con Claudio X González, porque antes de que surgiera Va por México, ya Claudio X había creado la asociación civil Sí por México, y a través de esta convocó a los partidos a unirse, a dejar atrás sus diferencias, a grado tal de que el dirigente del PRI, en la primera declaración que hace conjunta con el dirigente del PAN, dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Alejandro Moreno, el priista, dijo: los partidos de la coalición dejaron atrás los falsos dilemas ideológicos. Y esto me parece muy interesante, ¿no? Porque esos falsos dilemas ideológicos, pues significa que están unidos en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Pues nada más hablan, como tú mencionas, Armando, de que hay que ponerle un freno, como última oportunidad, dice Zambrano, Jesús Zambrano, el perredista, dice: esta coalición es lo último que nos queda, el recurso que nos queda para evitar que México siga avanzando hacia el autoritarismo, para defender la democracia, y llama a luchar contra el autoritarismo, pues unido al PRI, el partido de las masacres contra los disidentes, el partido que cuando gobernó Salinas, pues le propinó grandes descalabros al perredismo, incluidos los asesinatos de más de 600 periodistas por el simple hecho de ser disidentes, ¿no? Bueno, la historia es larguísima, pero quedó pendiente la respuesta respecto a qué va a pasar con Calderón, y se lo planteó a Daniel. Ahorita regreso contigo, Armando. En estos términos, Daniel, ¿esta alianza no será también un blindaje? Es decir, políticos encumbrados en el PRI, en el PAN, muchos de ellos también en el PRD, ¿por qué no?, que pueden estar siendo ya investigados, como algunas informaciones han dado a conocer en relación con la estafa maestra, con Odebrecht, por ejemplo. Vemos muy activo a Ricardo Anaya, muy adelantado, haciendo campaña por la presidencia de la República, pero trae de sí ya una denuncia, hasta donde se sabe, sustentada, investigada en la Fiscalía, que presentó Emilio Lozoya Austin, como uno de los, pues no uno, el líder del PAN, que lo que hizo es ni más ni menos que recibir sobornos para aprobar la reforma energética, ¿no? Y esos sobornos pues mencionan a varios personajes del panismo, también algunos de ellos con cargos hoy hasta de gobernadores. Y bueno, me pregunto, ¿no será, Daniel, también una alianza para blindarse contra las investigaciones de carácter penal por parte de la Fiscalía y decir: hey, me están persiguiendo políticamente, me quieren atacar, me quieren fincar responsabilidades como un ataque político? ¿No será también esto? ¿Y cómo queda pues Calderón? Daniel. Bueno,
Calderón es un personaje, uno de esos personajes que en la coyuntura política del México de hoy merece muy bien el calificativo de impresentable. Esa palabra se usaba poco en México, yo se las empecé a oír en España a los políticos, en el lenguaje de los políticos españoles. Calderón es un impresentable, pero es un impresentable peligroso. Es un impresentable que fácilmente, que está trabajando en lo que puede, no, obviamente no son sus mejores tiempos, pero está haciendo lo que puede para ponerse al servicio de las fuerzas de la ultraderecha de este país, de las fuerzas de la mayor ultraderecha que tenemos en este país. Esa es su virtud, ese es su expertise, eso lo demostró ampliamente en su sexenio y en los años previos y en los años posteriores. Ha probado su habilidad para ponerse al servicio de la ultraderecha, de las peores causas de la ultraderecha. Creo que no debemos nunca subestimar al impresentable de Felipe Calderón. Yo no lo subestimaría, porque la lucha por descarrilar, como bien dijo Armando Duarte hace unos momentos, la lucha por descarrilar a la Cuarta Transformación está preparándose con todo lo que va viendo, y todo esto se está moviendo. Estamos apenas por llegar a la mitad del sexenio de López Obrador. Y López Obrador, según las encuestas, según todo esto, sigue teniendo un enorme apoyo popular. Es muy impresionante la situación de este país, donde el liderazgo de oposición a la derecha y a la ultraderecha lo encabeza un personaje que en este momento es el presidente de la República, después de que por 15 años millones de mexicanos hicimos todo lo que podíamos para ponerlo ahí en la presidencia. Lo pusimos, lo seguimos apoyando. La oposición sabe que López Obrador tiene ese apoyo y está moviéndose por todos lados para ver de quién echa mano. Calderón es uno de esos personajes que está por ahí siempre poniéndose al servicio de la ultraderecha, siempre acomodándose para decir: yo estoy aquí y sirvo para eso. Ya lo demostré, tengo la mano dura, no me tiembla asesinar, no me tiembla la mano para asesinar, para lanzar las guerras contra las drogas que ustedes quieren, las guerras contra los movimientos populares. Sé hacer eso, ya lo demostró. Entonces yo no lo subestimaría. Sí. Pero claro, todas las fuerzas opositoras están haciendo lo que pueden por llegar al 2024 unificadas contra el movimiento que López Obrador va a seguir encabezando con mucha fuerza al final de su sexenio. Ese es un punto donde habría que discutir otro día, otras cuestiones que derivan del hecho de que un presidente pudiera llegar al final de su sexenio con un enorme apoyo popular, pero ese es otro tema. Solo haré un comentario más que me gustó mucho de lo que dijo Armando. Me sorprende lo que dijo del llamado gran reseteo, del Great Reset, o Reset, como se llame, porque hoy por la mañana yo escuché una versión diferente a la que él nos dio de lo que se ha llamado el gran reseteo. Una versión que dio el periodista Luengas, Rubén Luengas, al otro periodista Julio Astillero. Él habló del gran reseteo del que se está hablando en Davos, efectivamente en la reunión, el Foro Económico Mundial de Davos en este momento, pero lo planteó como que el gran reseteo podría ser un momento para establecer controles muy fuertes en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo educativo de la población del mundo. La versión que dio Luengas en comentario con Astillero me asombra mucho,
me desconcierta, me alerta, precisamente porque empiezan hablando de las vacunas, que es un tema que ya está aquí. Y entonces Luengas dice, no estemos tan confiados, hay que tener pensamiento crítico con las vacunas, porque las vacunas también hay que verlas. El otro lado de las vacunas son los riesgos. Y es un video muy interesante, esa entrevista que le hace Astillero a Rubén Luengas. Y Rubén Luengas pone ahí a presencia un librito que creo que vale la pena, hay que leerlo, se le ve además chiquito, un librito de un autor europeo, parece que asiático por el nombre, pero que está en español, un libro muy reciente sobre la transparencia en el mundo, pero la transparencia como la destrucción de la privacidad de todos los individuos del mundo. Y en esa versión, si eso fuera el gran reseteo, pues entonces no es lo que dice Armando. Y si fuera lo que dice Armando, no sería aquello, porque me parece como incompatibles las dos versiones. Le agradezco mucho a Armando eso que dijo, porque quisiera yo ahondar más en ese tema, ¿verdad? Por las dos caras que ya vi este día. Sí, Armando, si puedes ahondar más en el tema del gran reseteo, y también si puedes hacer algún comentario adicional a lo que dijo Daniel, que a mí me parece también sumamente importante, que esta coalición PRI-PAN-PRD lo hace con la cúpula de la oligarquía, con más derechistas. Siento yo, no sé si estén de acuerdo, que hay se están corriendo hacia la derecha las oposiciones en México. De hecho, la plataforma que registró el Partido Acción Nacional como nunca está planteando temas que no se había atrevido a plantearlos en una plataforma electoral relacionada con los derechos humanos, cosas que incluso resultan anticonstitucionales, ¿verdad? Pero los está planteando como plataforma electoral ya. Me refiero, Daniel, pues a esto, por ejemplo, de los derechos a los matrimonios igualitarios, ya se manifiesta en contra, el aborto, por supuesto, ya lo maneja claramente en contra, y eran cosas que había estado disfrazando en sus plataformas, aunque en su discurso y a la hora de debatir en el Congreso, pues se definiera en ese sentido. Y planteo esto, Armando, porque la pregunta es, ¿estas alianzas llevan a una derechización de la oposición a la luz de lo que ha sucedido con otras experiencias como Brasil, por ejemplo, donde no importa que Lula haya salido con la más alta aprobación, si luego entra Dilma Rousseff, que también entró con un alto porcentaje de votos, pero el trabajo sistemático, los errores de ellos en el gobierno y el trabajo sistemático de una oposición derechizada, que da una salida derechista, ultraderechista con un Bolsonaro. Y eso es más o menos lo que ha sucedido en otros países, ¿no? De gobiernos progresistas, democráticos, algunos de claro corte de izquierda, y que salen con salidas derechistas cuando fracasan estos gobiernos. Por favor, Armando, tu opinión. Y sí, coincido, que nos expliques un poco más tu visión de lo que es el gran reseteo. Bueno, en relación con este último tema que mencionas del reseteo, lo que yo he podido leer incluso en la página del Foro Económico Mundial es que el nuevo modelo de capitalismo que se pretende impulsar, y ahí hay una diferencia enorme con el neoliberalismo, es un capitalismo capitaneado por el Estado. Uh-huh. Es decir, el neoliberalismo lo que planteó fue que el Estado se haga a un lado, que deje que las fuerzas del mercado sean las que asignen los recursos en los países, porque es la manera más eficiente. Bueno, ya se vio que no. Uh-huh. Y entonces ahora lo que se están planteando es impulsar un modelo de capitalismo en donde el Estado juega un papel fundamental. Es decir, volver a retomar la figura del Estado como impulsor de una serie de actividades. En el terreno económico, por ejemplo, se está planteando revisar toda esta cuestión de las cadenas productivas y de acercar más a los centros industriales o a los centros financieros las cadenas de abasto. Entonces se están planteando, por ejemplo, retirarse
de lugares tan lejanos como China y acercarse a lugares como puede ser México, como puede ser América Latina, en el caso de Estados Unidos, para evitar ese tipo de situaciones, porque el crecimiento de China, su preponderancia como potencia económica ya a nivel mundial, les plantea o les provoca ciertos problemas de carácter de seguridad nacional, estratégicos que no están dispuestos a riesgos que no están dispuestos a correr. Entonces están pensando en voltear y están pensando que el Estado, por ejemplo, tiene que reasumir ciertas funciones, como son, por ejemplo, el tema de la salud. Ya vimos cómo fue el problema con esta pandemia, en donde el que el Estado se haya retirado dejó en una circunstancia de alta vulnerabilidad a las sociedades que llevaron a la necesidad del confinamiento social y el parón económico, que agudizó una crisis que ya se venía planteando, ya se venía configurando, pero que se agudizó enormemente por la necesidad de cerrar muchas empresas. Entonces, para evitar esta situación, se tiene que garantizar que haya servicios médicos para la gente. Y entonces dicen, bueno, pues le regresamos esa tarea al Estado. El mercado no fue capaz de darle respuesta y hay que regresar a este esquema del Estado benefactor. Sin embargo, es un tipo de Estado distinto al que surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque en aquel entonces todavía, recordemos la famosa reunión de Bretton Woods, que fue cuando se tomó esta decisión de darle paso al Estado benefactor, eran los estados nacionales, las potencias económicas, digamos los estados nacionales, los que se reunieron a discutir el tema y tomaron los acuerdos, crearon el Fondo Monetario Internacional, convirtieron al dólar en la divisa internacional, crearon el Banco Mundial, etcétera. Bueno, ahora no son los estados nacionales los que se reúnen, ahora son los capitanes del capital financiero. Entonces están pensando en reimpulsar un estado, pero un estado dominado por el capital financiero, no en un estado en la sección clásica de aquel ente que se colocaba por encima de las clases sociales, sino están pensando en un estado subordinado al capital financiero. Sí, no en el estado el reset, no en el estado benefactor de bienestar social, sino en un están planteando, dirías tú, reforzar más esto que Andrés Manuel López Obrador insiste en que se debe de separar el capital y la política. Así es. El Estado, por el contrario, la oligarquía. Por el contrario, lo que se está planteando en este Foro Económico Mundial es precisamente reforzar los vínculos de subordinación entre el Estado y el capital financiero. Exactamente. La economía, los intereses, los grandes intereses económicos privados y el Estado. Es lo que están buscando reforzar. Y que la soberanía estatal, la soberanía de los estados nacionales, quede como a un lado. ¿En qué sentido? En que las políticas económicas estarán siendo, como fue en el neoliberalismo, y ese es un punto, digamos, de coincidencia con este nuevo modelo, las políticas económicas estarían determinadas por estos círculos financieros. Sí. Porque es esta concepción del mundo globalizado, ¿no? Esta concepción en donde la economía es un todo mundial y donde debe de existir una planeación mundial. Aquí la cuestión está, y bueno, ¿quién elige a los que hacen esa planeación? ¿Quién eligió a los que están en el Foro Económico Mundial? ¿Quién eligió a los directivos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional? No es la ciudadanía, sino son los capitales. Entonces, ese es el problema. Sí. Entonces, aquellos que piensan que por el hecho de que hablen de un capitalismo capitaneado por el Estado sería regresar al estado de bienestar de hace 20, 30 años, no es así. Sí. ¿Verdad? Bueno, eso sería en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, yo sí creo que la oposición en México se ha derechizado. Como dijo Andrés Manuel, fuera máscaras, ¿no? En circunstancias en que la confrontación, digamos, se polariza en términos de que hay como dos grandes bloques, ¿no? Pues evidentemente se desnudan las intenciones, ¿no?
Y creo yo, pues, que efectivamente, ya creo que se está acabando el tiempo, voy a terminar. Sí, 10 minutos, por favor. Se ha derechizado la oposición en México. Sí. Fíjate, Armando, que precisamente hoy en la mañana en nuestro programa dimos a conocer los resultados de un estudio que hicieron politólogos, sociólogos, expertos en seguridad nacional. La nota la publica contralinea.com y habla de los grandes riesgos de seguridad nacional para México en 2021. Y menciona, por supuesto, la pandemia, la posibilidad de un rebrote de la pandemia de COVID que podría llevar al colapso de la economía, y también un proceso electoral que podría hacerse más polarizado, quizás hasta violento, pero destaca el problema del crimen organizado y menciona, y me llama la atención esto, menciona el crecimiento de los movimientos de ultraderecha o de corte fascista como un riesgo para la seguridad nacional a enfrentar ya en 2021. Creo que es muy interesante esto que señalan y va exactamente en la línea que estaba desarrollando en su análisis Daniel. Me gustaría que dejáramos el tema abierto sobre esto del reseteo para retomarlo en un próximo lunes, y también, por supuesto, pues la elección ya en su expresión local en Baja California, un análisis de las candidaturas. Pero para terminar el programa de hoy, pues que tomaran unos 3 minutos cada 3 uno. minutos cada uno. ¿Sí? Sí. Y Daniel, pues toma tu última participación de hasta 3 minutos si gustas para concluir este programa. Bueno, me bastan 3 minutos para decir que al escuchar la exposición de Armando, pues eso me lleva a la reflexión histórica del momento en que se fundaron los Estados Unidos, cuando en 1780 aproximadamente, en 1789, se aprueba la Constitución de los Estados Unidos. Los redactores, los llamados padres fundadores de los Estados Unidos, se aseguraron en establecer reglas para prevenirse de la democracia, para controlar todo riesgo de democracia. Y por supuesto, llamándole democracia, usando la palabra democracia a la oligarquía que ellos estaban diseñando, la oligarquía de los superricos. Precisamente por eso crearon un sistema de elección presidencial indirecta. Por eso crearon una Suprema Corte en aquel tiempo con solo 7 jueces, que ellos nombrarían, por supuesto, y que se encargarían de que fueran 7 jueces profundamente conservadores, y le dieron el enorme poder a la Suprema Corte de ese país de anular leyes. ¿Por qué de anular leyes? Pues porque temían el acceso de las multitudes, el acceso de los plebeyos, de los de abajo, a los parlamentos, al Congreso, de las entidades federativas, al Congreso Federal. Y bueno, era el establecimiento de las bases con cara democrática de la más profunda oligarquía. Esto que decía Armando respecto del nuevo planteamiento del capitalismo mundial es exactamente, a mi ver, es el gran temor a la democracia, la gran desconfianza con la democracia, y entonces los de arriba están tomando providencias para seguir controlando a la humanidad. Eso es muy escalofriante para mí y amerita platicarlo mucho todavía. Muchas gracias. Lo dejamos, al menos que surja un tema fuerte en la semana. Si les parece, lo reiniciamos, hacemos nuestro propio reinicio, nuestro propio reseteo del tema para el próximo lunes. Armando, ¿con qué concluyes tú, Armando? Bueno, creo que sí, efectivamente, y habrá que ver cuáles son las conclusiones de este foro que está por terminar, y a ver si podemos tener acceso a los documentos para analizar todo esto.
pero a mí me parece que efectivamente las cosas van en ese sentido. Ya tiene tiempo que así ha sido, ¿eh? Esto de la globalización ha sido precisamente, digamos, el factor o el pretexto para que haya un gobierno supranacional, pero es un gobierno que no ha sido elegido por la gente. Y entonces estamos ante esta contradicción, en donde no podemos hablar de un gobierno democrático porque no hay democracia en la elección de los integrantes de estos órganos supranacionales. Por ejemplo, en el Banco Mundial es Estados Unidos el que define quién es el presidente de esta institución, porque es el que más aporta, ¿no? En el caso del Fondo Monetario Internacional son los países más poderosos los que definen quién preside este organismo y definen las políticas del mismo. Entonces, si la política económica del mundo está definida por estas instituciones que son designadas por las élites, pues lo que estamos viendo es que tenemos un gobierno mundial, pero en manos de élites, lo que sería una oligarquía. Cero democracia, claro. Cero estrictamente hablando, estamos hablando de una oligarquía. No hay democracia en el mundo. Habrá democracia en algunos lugares, en cuestiones muy específicas, pero a nivel mundial no tenemos un gobierno mundial. La única institución democrática hasta cierto punto mundial es la ONU, pero su Asamblea General, en donde el voto de cada país es igual al de cualquier otro, sucumbe ante el Consejo de Seguridad, donde hay 5 potencias que basta con que alguna diga no estoy de acuerdo y todo se acaba. Sí, pues menuda tarea nos has dejado, Armando. Hay que estar muy pendientes de lo que suceda esta semana con el foro mundial, foro económico mundial en Davos, y ver pues qué es las líneas que surgen de ahí, y pues por lo pronto nos deja una enorme preocupación porque lo que habían anticipado ya filósofos, analistas, politólogos, de que la pandemia nos podría llevar a poner en mayor riesgo a la democracia, pues puede estar sucediendo ya. Por otro lado, también se tienen que impulsar a fuerzas por la pandemia misma, pues grandes movilizaciones nacionales en defensa de los derechos elementales, laborales, económicos, de los trabajadores, de las mayorías. Entonces vamos a vivir un año muy, muy agitado, que en México tiene peculiar importancia porque está en juego el modelo mismo de la Cuarta Transformación y unas elecciones muy polarizadas. Pues les agradecemos muchísimo su participación, Daniel Solorio, Armando Duarte, y nos quedamos con esa tarea pendiente para el próximo lunes, si les parece. Le quedamos debiendo a la gente el análisis de las candidaturas de aquí. Sí, bueno, ayer se registró ya como candidata Marina, ¿no? Ya en Mexicali, tengo entendido. Bueno, muchas gracias, Armando, muchas gracias. Daniel, muchas gracias, Olga. Amigos y amigas, 4 vientos, queda una por ahí, ¿no? Sí. Bueno, regresamos luego de esto, amigos. Cuídense. Hasta pronto.